Hola, hola familia del arte, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes en este subcanal. Yo soy Jenny Villalobos y esto es Estilo y Pincel. Bueno, vean lo que les tengo para el día de hoy. Un hermoso cuadro trabajado con metalizados, unas plumas muy hermosas y también las resiné. Entonces mire el brillo, queda tan hermoso, queda muy elegante. También a medida que voy trabajando el proyecto, el cuadro, les hice una pregunta, entonces para que estén atentos y me dejen ahí en comentarios ustedes qué opinan de lo que yo les estoy comentando ahí. Para mí es muy importante los comentarios que ustedes me dejan y las opiniones. Si ustedes se toman el tiempo de escribirme, yo también con mucho gusto y con mucho cariño me tomo el tiempo de contestarles a todos y a cada uno de ustedes. Y ahora, manos a la obra. Vamos a utilizar un bastidor, un lienzo de 40 por 30. Es un bastidor, es en tela. Bueno, este ya está sellado, ya viene con este diseñito ahí para uno empezar a trabajar. Voy a utilizar aquí acrílico negro de Franco Arte. Vamos a aplicar y vamos a ir extendiendo. Aplico bastante y voy a ir extendiendo con una espátula por todo el cuadro. Bien aplicadito. Ya terminé de aplicar por todo el cuadro, vea que queda siempre como con una textura lo que uno va aplicando con la espátula. Ahora voy a utilizar un pedazo de lana y pintura acrílica plata, esa base de agua. Entonces vamos a ir empapando la lana. Así es que es bastante espesa. Vamos aplicando y vamos a ir empapando todo toda la lana. Bien empapadito, que nos quede bien aplicada la pintura en todo el cordón. Así. Le podemos echar otro poquito, aplicar otro poquito. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una pluma con esto, entonces vamos a ubicarla donde queremos que quede la pluma. Entonces la voy a colocar aquí en la mitad del cuadro y voy a hacerle un poquito de presión, así. Y luego voy a coger esta punta de arriba y voy a ir retirando entonces me va quedando esto. Vuelvo y cargo, vuelvo a aplicar pintura y lo voy a coger al otro lado. Ya está bien empapadito otra vez, entonces vuelvo a colocar en la misma posición como lo había colocado inicialmente. Así, vuelvo a hacer presión y ya lo voy a tirar hacia este lado. Con cuidado. Y voy jalando. Y termino con mucho cuidado aquí. Y levanto. Voy a volver a repetir para que esta parte me quede así más cargadita. Entonces vuelvo a colocar acá. Y voy a ir llevando. Mire qué linda.
Mucho cuidado aquí al finalizar para que nos quede en punta. Bueno, entonces esto debemos hacerlo antes de que nos seque el negro, que nos seque el fondo. Ahora con un pincel liner de cerda larga, es como un delineador, pero con la cerda bien larga, vamos a hacerle aquí la parte del centro de la pluma. Así. Y vamos a sacarle también unas plumitas para que nos quede más con forma. Mire qué linda. Y lo mismo vamos a hacer al otro lado. Bueno, esto mismo que hice aquí lo voy a hacer pero con pintura dorada. Ya tengo las otras dos plumas ya hechas, las trabajé igual que como hice la plateada. Le saqué más, le hice más plumitas acá, que quedara como la pluma con movimiento. Entonces busqué un pincel que fuera un poco más delgado para hacer más plumitas así y que nos quede bien pulidita. Miren, le vamos sacando, le va dando el movimiento. Ya lo otro lo hicimos con la misma lana o el cordón. Esta la hice que quedara un poco encocada. Entonces simplemente así vamos a colocar el hilo y vamos a tirarlo de esta manera. Y lo mismo para el otro lado. Según como queramos que quede la pluma, así mismo vamos a ubicar el hilo o la lana. Entonces la tiraría hacia este lado. Ya se ve así, toda como más pulidita, porque ya con el pincel vamos a hacerle las rayitas. De todas formas, ustedes saben que a mí me gusta trabajarles el paso a paso, haciendo cosa por cosa, pero me han escrito claro que no muchas personas, pero sí me han escrito que explico mucho o que hablo mucho. En realidad lo que yo trato de hacer es darles una clase totalmente personalizada. Es una clase, porque lo que a mí me interesa es que aprendan a hacer las cosas. Yo llevo muchos años como profesora enseñando, más de 17 años como profesora de manualidades, y yo sé más o menos qué es lo que no entienden o qué es lo que me pueden preguntar. Entonces por eso hablo y explico y todo, porque esa es mi intención. Porque pues para mí sería más fácil únicamente ir haciendo y poner una musiquita y no explicar, porque pues yo vivo soy latina, los latinos pues somos alegres, entonces a mí me toca grabar es en las noches porque en el día hay mucho ruido, que el perro, que el niño, que la música, entonces por eso me toca grabar de noche. Pero si quieren que les enseñe únicamente así sin explicar, me dejan ahí en comentarios y yo así lo haré. O si quieren que sigamos con esta metodología, bueno, me dicen que yo estoy presta para lo que ustedes quieran. Vamos a dejar que seque un poquito para empezar a resinar. Bueno, entonces aquí tengo la resina. Voy a utilizar gemelos o resina de Franco Arte. Esto viene el producto A o el componente A y el componente B. Debemos mezclar la misma cantidad. Por ejemplo, yo aquí ya había usado la mitad de este producto. Ahora, como el cuadro no es muy grande, entonces voy a utilizar la otra mitad. Entonces, en un vasito plástico vamos a mezclar los dos productos y voy a revolver o a mezclar más o menos por 2 minutos. Vamos a dejar ahí que
que salga bien el contenido. Bueno, entonces aquí ya estoy terminando de mezclar. Debe mezclarse muy bien durante los 2 minutos, sin hacer mucha efusividad, o sea, no tan rápido porque podemos crear burbuja. Y entonces no queremos eso, que nos vaya a formar burbuja. Esta resina o gemelos dura 6 horas en secar. Entonces mezclamos 1 minuto hacia la derecha y luego el otro minuto hacia la izquierda. Aquí ya está listo. Voy a empezar a aplicar. Podemos utilizar guantes o aplicarlo así. A mí me gusta directamente, no pasa nada. Vamos a ir aplicando en el centro y luego vamos a ir extendiendo hacia los bordes. Debemos trabajar, mire que esto de una vez nos va a resaltar los colores. Queda con un brillo súper hermoso. El negro lo va a poner, se ve muy bonito, resalta. Así vamos a ir extendiendo hasta los bordes. Ideal o recomendación que donde lo vayan a aplicar en la mesa no vaya a tener desnivel porque entonces se nos va a escurrir la resina. Ya terminé de aplicarle toda la resina. Muy importante llevar hasta los bordes, que nos quede bien cargadito los bordes, y de una vez vamos pasando también el dedo por los laterales para que nos quede también con brillo esta parte. Vamos a tener cuidado y a tenerlo mirando, observándolo por ahí unos 20 minutos de que no haya formado gotera, y si ha formado gotera entonces le volvemos a pasar el dedo. Bueno, entonces voy a utilizar aquí polvo dorado en la parte donde está negro, como para darle ahí también una textura. Queda muy elegante. Este polvo lo encontramos en tiendas de manualidades, y vamos a darle una especie de textura que nos quede regadito. Este gemelo nos lo quitamos de las manos con crema de manos o con alcohol. Ya está completamente seca la resina. Mire qué lindo el color. No sé qué resalta si se ve en cámara, pero queda muy brillante. Miren qué hermoso. Espero les haya gustado. Mire también tan hermoso el color que nos dio con el polvo dorado. Queda como un desgaste muy bonito. Miren. Ojalá practiquen en casa. Si de pronto tenían alguna duda si se podía resinar sobre bastidor, entonces ya saben que no hay problema. No se va a craquelar el gemelo ni nada. Queda muy bien. Yo le digo gemelo, pero recuerden que es la misma resina. Lo que pasa es que acá en Colombia le llamamos así también, gemelos, porque vienen en par. También les voy a dejar en el primer comentario los enlaces de mis amigas Amparo La Cruz Deep y Creando y Fofucheando, mi amiguita Yoli, que ella también tienen videos con esta técnica o con la resina. Hacen unas cosas hermosísimas, lo trabajan también con moldes, entonces muy bonito para que pasen y también aprendan estas técnicas con este producto. Y recuerda, el testimonio del alma es el arte en color. Hasta una próxima. Chao, chao.